Estás en la tarde de la radio, estás en Radio Mix Online, me quedo con vos y para vos hasta las 4 de la tarde, pero solita no estoy, estoy con el coach Faber Solano en su espacio El Arte de Cambiar. Hoy me dejó pensando con esta pregunta, ¿y tú? ¿Y tú qué crees? Como él me lo preguntó, yo lo transmití a vos y ahora quiero saber, ¿y tú qué crees? Hola Faber, yo no sé lo que creo. Hola, Cari, ¿cómo estás? Un saludo para ti y para todos los oyentes. Muchas gracias por permitirme estar aquí compartiendo, bueno, esta pregunta para disparar absolutamente todo un pensamiento, una idea en nuestra mente, en nuestro interior. Vos la verdad que Faber siempre nos dejás pensando. Yo tomo mucho tus palabras. El otro día con el tema ¿cuál es tu fortaleza? Yo puse un amigo me preguntó ahí en el Face y yo lo transmití también a todos los oyentes y mis contactos. Y la gente a veces le costó, ¿eh? ¿Viste? Ajá. Reaccionar en su fortaleza. Y ahora también, ¿tú qué crees? Me dejás pensando, nos dejás pensando a todos. A ver, ¿y qué creo de qué? Y me haces pensar, ¿qué es lo que creo? Bueno, una excelente pregunta, Cari. Bueno, y yo creo que esta es una pregunta para todos los oyentes también de qué es lo que creen. Y les voy a contar algo que me pasó hace muchísimos años. Y es que hace más de 15 años yo estaba en el proceso de iniciar mi carrera profesional. ¿Sí? Había terminado el colegio, acá se llama el colegio bachillerato, y iba a empezar a estudiar una carrera, pero yo no sabía exactamente qué era lo que quería estudiar. Entonces, en ese momento me incliné por dos carreras. Una era matemática pura y la otra era la ingeniería civil. Entonces, acá en Cali, de que es donde hoy vivo, yo nací en un pueblo, como te mencioné al principio de todo este programa. Mi Ajá. pueblo no tiene más de 60.000 habitantes. En ese momento no tenía, en ese momento hoy tiene más de 100.000. Ya es un pueblo más grande. Y resulta que, pues Cali, que es la ciudad más cercana a mi pueblo, que era como principal. Acá hablamos de 2 millones de habitantes en la ciudad de Cali. Y resulta que entonces yo me inscribí a la universidad pública de acá de Cali. Y entonces me inscribí y resulta que con el IFES que tenía, que es como el resultado del examen que nos hacían al final del colegio, con ese IFES yo pasé, no pasé a la ingeniería civil, que era mi primera opción, sino que pasé a matemática pura, que fue mi segunda opción. Entonces me vine a vivir acá a Cali. Me vine a vivir acá a Cali, entonces empecé mi carrera. Tenía alrededor de los 19 años viviendo en una ciudad, yo de un pueblo, ya bueno, te imaginarás la cantidad de cosas que empezaron a cambiar en mi mente también, pero empecé a estudiar esta carrera y resulta que a mí me gustaban las matemáticas, ¿no? Pero los resultados en ese momento en la carrera no fueron tan buenos. Ajá. Entonces empecé a ir a las clases y me hablaban de lógica matemática y yo estaba honestamente perdido, ¿sí? Yo estaba perdido, no entendía, no le entendía al profesor, le preguntaba a los compañeros y tampoco lograba entender. Y resulta que esa creencia que yo tenía, que era que me gustaban las matemáticas, empezó a estar como en duda. Sí, ya como que, oiga, yo como que no soy tan bueno para las matemáticas, empecé a pensar. Y resulta que llegué al primer examen de la carrera, del primer semestre, pues, de esa de lógica matemática específicamente, y me fue mal. Acá normalmente en ese tiempo las calificaciones eran de 1 a 5. Y resulta que saqué menos de 3, que era para pasar el examen en ese momento. Y entonces ese resultado me ayudó a reforzar eso que ya estaba de cierta manera pensando que era, yo no, parece que no soy tan bueno para las matemáticas. Y entonces resulta que eso se empezó a crear en mi mente y se empezó a crear en mi mente esa idea de que yo no era tan bueno para las matemáticas y resulta que vino el segundo examen.
y en el segundo examen me fue mal también. Y resulta que al final, para acortar un poco la historia, en esta primera experiencia de carrera que tuve, en ese semestre, la verdad, me fue muy mal. O sea, con respecto a las notas, ¿sí? Y no solo eso, sino que en mi mente se quedó esa creencia de que yo realmente no era tan bueno para las matemáticas. Y entonces le dije a mi papá, ya estando terminando el semestre, no, papá, la verdad, yo creo que esto de las matemáticas como que no es para mí, ¿sí? Y mi papá me dijo, no, pero inténtelo. Y no, yo definitivamente con el resultado que había tenido en ese momento, yo le dije, no, 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 no. Definitivamente esto no es para mí. Y mi papá me dijo, bueno, pues si usted ya ve que definitivamente no es para usted, pues véngase otra vez y miramos otras opciones. Entonces me devolví a mi pueblo y resulta que en mi pueblo abrieron la carrera de Ingeniería de Sistemas. La misma universidad de acá, que era de Cali pública, creó una sede en mi pueblo y abrió Ingeniería de Sistemas. Y a mí me gustaba todo el tema tecnológico. Pues metámonos porque la verdad a mí me gusta todo este tema y bueno, y me sigue gustando, hoy en día me sigue gustando mucho el tema tecnológico. Y resulta que me meto a la carrera y entonces el primer semestre, pues tú sabes que las ingenierías, todas tienen que ver con matemáticas, cálculos, física. Estabas en lo mismo. Sí, entonces me enfrento otra vez al primer semestre de Ingeniería de Sistemas y cálculo uno. Sí, ya no era matemáticas de cierta manera básica, sino cálculo uno. Y resulta que yo otra vez entonces, y empieza otra vez en mi mente esa creencia que yo tenía, ¿no? Que ya no soy tan bueno para las matemáticas como realmente pensaba que era en el colegio y que me gustaban. Y entonces empecé esa carrera otra vez. Y resulta que para resumirte el tema ahí en esa carrera, el resultado en el tema otra vez no fue tan bueno. Y entonces ese resultado otra vez de cierta manera me siguió reforzando eso que yo creía de que yo no era tan bueno para las matemáticas. Y entonces terminé otra vez en ese momento declinando la carrera, a pesar de que me gustaba la tecnología y todo el tema, terminé declinando la carrera, me puse a trabajar, estuve trabajando en una empresa y ya como que el tema del estudio se me estaba embolatando un poco. Y resulta que otra universidad pública, que es de Popayán, que es una ciudad también cercana a Santander, abrió una sede ahí en mi pueblo. Y Estamos resulta hablando que, de Colombia, para que sí, estamos todos, hablando de Colombia, sí. como estamos en Entonces, Argentina, para que todos se vayan ubicando en los mapas. entonces son ciudades cercanas al lugar donde nací. Entonces ellos Ajá. abrían sedes ahí en mi pueblo de la universidad pública. Y resulta que la alcaldía o el gobierno local de mi pueblo abrió una convocatoria para las personas que tuvieran un buen puntaje del IFES, que es el examen que te dije que nos hacen al finalizar el colegio. Ajá. Y entonces mi papá me volvió a decir, oiga, van a abrir esta carrera ahí en la Universidad del Cauca, se llama, y la carrera es tecnología en telemática. Y yo le dije, no, No soy no. bueno para las Sí, matemáticas. le dije, no, papito, la verdad es que usted confía mucho en mí, usted cree mucho en mí y todo eso, pero definitivamente las matemáticas no son lo mío. Entonces, mi papá me dice, no, pero haga el intento, mijo. Acá la palabra mijo es muy común, ¿sí? Y entonces me dice, mijo, haga el intento, entre, preséntese. Qué groso, papá. Sí, entonces yo le dije a mi papá, pues yo no sé, papá, pero bueno, vamos a intentarlo, ¿sí? Vamos a intentarlo, le dije así. Y entonces me presento al gobierno local para un patrocinio porque como la sede que había en mi pueblo era descentralizada de la principal, me presento a esta convocatoria y a los 5 primeros les daban un beneficio económico. Y entonces quedo entre los 5 primeros. Para ese beneficio económico ellos financiaban más del 80% de la carrera, del semestre, del valor de cada semestre, de toda la carrera.
Y entré a esta carrera de nuevo. Y entonces el primer semestre no nos empezaron a dar cálculo 1, sino matemáticas básicas. Y me tocó con una profesora, ¿no? Y entonces yo, resulta que le dije a la profesora en ese momento, le dije, no, la verdad es que a mí las matemáticas No es lo me mío. cuesta. Sí, sí, no es lo mío, es el coco, sí, el coco para mí. Entonces ella me dice, tranquilo, no te preocupes, acá lo vamos a resolver juntos, me dijo. Y yo, Qué bueno, genial. listo, hagámosle. Y resulta que empecé con ella a trabajar. Y de todos modos, yo todavía tenía mi creencia de que yo no era bueno para las matemáticas. Y resulta que en el primer examen, yo te había dicho que acá eran las calificaciones de 1 a 5. Y resulta que en el primer examen saco más de 4. ¿Sí? Es decir, una buena nota para esa materia. Y entonces en ese momento como que ese resultado en específico me pone en duda la creencia, ¿sí? Y la profesora me dice, mira, qué bien, ¿cómo te fue bien en este examen? Y yo, sí, ¿no? Y entonces empiezo como a dudar ya de esa creencia de nuevo. Y resulta que en el siguiente examen me va mejor, saco más de 4 o 5, o sea, casi cerca a la nota perfecta. Claro. Y yo, mira tú, eso que creía como que realmente no es tan cierto. Y resulta que en el tercer examen saqué más de 4 o 5 otra vez y realmente el promedio de la nota final de esa materia no me quedó, perdón, en más de 4 o 5, o sea, casi una nota cercana a lo que es el máximo. Y no solo pasó eso, sino que en todas las materias de ese semestre en esta carrera me quedaron por encima de 4 y logré el primer lugar en ese semestre. Entonces, en ese momento, esa creencia que yo tenía acerca de que yo no era bueno para las matemáticas, totalmente fue destruida. Y digo destruida porque en ese momento yo me convencí de que yo podría lograr cualquier cosa. Cuando yo ocupé el primer lugar en ese primer semestre, yo me hice una declaración que fue, de aquí en adelante, yo voy a ser el primero. Y el tema no era porque veía a otros y competir con ellos y eso, no. El tema era ya un tema de convicción interna, ¿sí? Mío, de que yo había visto posibilidades que nunca antes había visto. Y entonces resulta que de ahí en adelante seguí ocupando el primer lugar hasta terminar esa tecnología. Y la terminé hace ya 2008, sí, hace más de 10 años que Más de terminé 10, esa 11 tecnología. años. Sí, 11 años. 11 años. Ahora vos Sí. mirá lo que hace una creencia, ¿no? Mm, Este cierre de posibilidades de encerrarnos en eso que creemos y que nos armamos por un mal paso, que en realidad sí, fue un aprendizaje. Es, exactamente. esa creencia que vos viviste fue un aprendizaje. Te fuiste de tu pueblo, viste cosas que no quisiste regresar, después te fuiste a otro pueblo vecino para poder estudiar. Qué suerte que te encontraste, con tu papá que te motivó y con esa profesora que rompió esa creencia. Sí, ella fue mi acompañante en ese momento para romper esa Tal cual. creencia, ¿sí? Y esto es lo que les quería comentar hoy, de lo que les quería hablar el día de hoy. Al final, nuestras creencias son esas ideas que nosotros tenemos que creemos que son totalmente ciertas, ¿sí? Muchas veces no las ponemos en duda con absolutamente nada, ¿sí? Entonces, hay creencias que son limitantes, es decir, nos impiden avanzar hacia un objetivo que nosotros nos propongamos, y hay otras que son empoderantes, que nos permiten sentir esa confianza, esa seguridad para avanzar hacia donde realmente nosotros queremos estar. Y eso vamos a estar hablando en este momento. Es cuando yo les preguntaba, ¿y tú qué crees?
es que hagas precisamente conciencia de cuáles son esas creencias que tú tienes y que son limitantes y que son empoderantes, ¿sí? Una creencia limitante para mí en ese momento era, yo no soy bueno para las matemáticas. Entonces eso no me ayudaba a ver cuáles eran las posibilidades. Tal vez las posibilidades estaban en la cuestión de encontrar un método diferente para aprender, que encontrara a alguien que me pudiera enseñar de una manera diferente a la que me habían enseñado anteriormente. O también la otra posibilidad que habría era de que en ese momento yo no estaba preparado para recibir un curso más avanzado, sino que tenía que volverme a reforzar ciertos conocimientos. Pero yo no había podido ver eso debido a que yo tenía en mi cabeza esa idea de que yo ya no era bueno para las matemáticas. Y muchas veces, como seres humanos, tenemos un montón de creencias que, como te digo, nos están limitando o nos están empoderando. Entonces, acá en Colombia hay muchos dichos, ¿sí? Y nosotros encontramos justificaciones para esos dichos. Uno de ellos, por ejemplo, es el que madruga, Dios le ayuda. Y entonces la persona que cree eso normalmente, pues está viendo muchas posibilidades porque sale a la calle pensando que va a recibir ayuda de muchas personas, ¿sí? Y su mente se enfoca en encontrar esa ayuda. ¿Sí? Si uno cree, no, pues es que si, por ejemplo, a mí me pasó algo específicamente un día de la semana y yo tomo, hay un día de la semana, ahora que me acuerdo, los viernes 13, por ejemplo. Tal cual. Hay Es una para creencia. todos. Sí. Entonces hay una creencia de que ese día, entre comillas, van a suceder cosas que no son tan buenas para uno, ¿sí? Eh, Acá es mucho martes 13. ok, martes 13 también, así es, ¿sí? Y no sé si de pronto viste, pero eso hay una película, hay Tal una cual. película, sí, hay unas películas que refuerzan eso que nosotros pensamos, ¿no? Sí, parte de eso, esas películas son terroríficas y muestran una cantidad de violencia en esos días y todo eso, y pues nos ayudan a reforzar al final esas ideas que tenemos que ese día puede llegar a pasar algo mal, Y ¿sí? que le echamos la culpa al día, si pasa. Mira, eso que acabas de decir es muy importante. Entonces, ya no soy yo el responsable, sino que es el día, ¿sí? Es el día. Entonces, no, es que era viernes 13 o martes 13, ¿sí? Es que la mariposa blanca, entonces ya asociamos la mariposa blanca con la muerte, ¿cierto? Ajá. O con un ángel que está ahí protegiéndonos y asociamos ciertas cosas que vemos y creemos que eso es totalmente cierto, ¿sí? Por ejemplo, acá también a nivel de la parte campesina, la parte agrícola hay muchas creencias también como con la llorona, el duende, La la llorona. patasola, la patasola, y son creencias que la gente oye, dicen, por ejemplo, con el duende, dicen, no, es que para que el duende se vaya, hay que ponerle una guitarra desafinada ahí afuera de la puerta y él va a tratar de afinarla y si no la puede, como no la puede afinar, se va a ir y nunca más va a volver. Y eso es una creencia que tienen las personas a nivel de la parte campesina o agrícola y para ellos eso es totalmente cierto y encuentran en la realidad, en ese momento, cosas para justificar esa creencia, ¿sí? Entonces, lo que al final queremos en este momento compartir con los oyentes es que esas creencias que tienes hoy son producto de muchas cosas, ¿sí? Una, por ejemplo, puede ser influencia social, ¿sí? Que nuestra cultura nos las ha enseñado. Otras vienen de parte de nuestro papá, perdón, de nuestra mamá, ¿sí? Muchas de ellas normalmente vienen de papá y mamá, ¿sí? Y la idea es que hoy vamos a compartir también 3 pasos para iniciar de cierta manera, hacernos conscientes de esas creencias, ¿sí? ¿Cómo me puedo dar cuenta yo de cuáles son mis creencias y cómo me están empoderando o cómo me están limitando, ¿sí? Entonces, el primer paso, vamos a hablar del primer paso. El primer paso es hazte consciente, ¿sí? Hazte consciente de cuáles son esas creencias,
¿sí? Entonces, yo normalmente en muchas de las sesiones de coaching, eh, invito a las personas a hacer un ejercicio y es partir una hoja por la mitad, no partirla físicamente, sino hacer una raya en la mitad. Y en este momento vamos a hacer, no, en esos momentos hago un dónde estoy hoy y dónde quiero estar, ¿sí? A nivel de todos los contextos de vida, pero vamos a adaptarlo hoy a las creencias. Entonces, vas a poner en la parte izquierda de esa hoja, ¿cuáles son tus creencias? ¿Sí? ¿Cuáles son las que tienes hoy? Todas las creencias que tienes hoy. Todas, absolutamente todas. No importa si es limitante o es empoderante. Y en la parte derecha de la hoja, ¿sí? En la parte derecha de la hoja van a colocar las creencias nuevas para eliminar esas que son limitantes, ¿sí? Así lo Perfecto. vamos a hacer, ¿sí? Lo Entonces, voy a hacer. van a tener en esa hojita, entonces, como un estado actual de creencias, ¿sí? Así como cuando nos envían los estados financieros de la empresa y nos damos cuenta de cómo está financieramente la empresa, pues así entonces nos vamos a dar cuenta cómo están nuestras creencias hoy. ¿Cómo están esas creencias? Entonces, en la parte izquierda vas a tener todas las creencias empoderantes, limitantes, y en la parte derecha vas a renombrar esas creencias que no son empoderantes, sino que son las limitantes para que sean realmente empoderantes. ¿Sí es claro? Sí, sí. Clarísimo. Ok, listo. Entonces, ese es el primer tip, ¿sí? Uno. Uno, el primer paso. El segundo paso es con esas mismas creencias que tienes, vas a empezar a profundizar en ellas. ¿Qué quiere decir profundizar en ellas? Es que te vas a dar cuenta de dónde vienen. ¿Quién te las dijo? ¿Te las dijo tu padre, tu madre? ¿Las estás tomando por influencia social? ¿Es cultural? Claro. ¿Por qué crees eso? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué en este momento estás creyendo eso? ¿De dónde viene? Y como te decía, la mayoría de las creencias vienen del entorno donde nos desarrollamos como seres humanos, principalmente de papá y mamá, ¿sí? Si estuvimos con ellos. Entonces, vas a tener toda esa lista y vas a tener por qué crees eso. ¿Quién fue la persona que te lo dijo? Si tú te lo dices, pues colocas ahí, soy yo el que cree esta creencia, ¿sí? A partir, obviamente, de tus experiencias, las creaste, ¿sí? Y el tercer punto es que desafíes esas creencias, ¿sí? En este momento te invito a desafiar todas esas creencias. ¿Para qué te sirve tener esas creencias? ¿Te sirve porque encuentras una razón para explicar absolutamente todo lo que pasa? ¿Te sirve para quedarte en tu zona de confort? ¿Te sirve para no hacerte responsable? ¿Te sirve para buscar tus objetivos? ¿Te sirve para crear posibilidades? Porque al final esas creencias las seguimos manteniendo porque de alguna manera nos sirve, ¿sí? Creemos que de pronto esa creencia nos sirve de alguna manera. Entonces, o la estamos justificando también con el resultado. Si yo me sigo enfrentando ante un resultado, pues evidentemente yo voy a seguir reforzando mi creencia hasta que no cambie ese resultado. Pero en este momento la invitación es a que tú desafíes esas creencias desde tu pensamiento, ¿sí? No solamente desde el resultado, porque eso fue lo que me pasó a mí. Yo desde el resultado cambié mi creencia, pero hoy sé que existen ideas en mi mente que puedo yo creer ciertas y que realmente no son así, que realmente pueden ser de otra forma. Entonces, desafiar mi propio pensamiento en ese instante o desafiar esa creencia en este instante, pues me sirve para ver más posibilidades, porque yo puedo encontrar muchas más posibilidades si desafío esa creencia que tal vez no me está ayudando
a llegar a ese lugar donde yo quiero llegar o a lograr ese objetivo que yo quiero lograr. Wow. Esos son los 3 pasos hoy, Cari. ¿Sí? Más que importante, me encantó. Y es verdad, y te deja pensando muchísimo. Acá Cristina llegó un mensaje que dice, a mí me pasó también que no soy, cuando entró a la facultad, dice, yo pensaba que era muy, pero muy buena en lenguas, y después me encontraba hasta con faltas de ortografía. Y eso me frustró hasta que me hicieron ver que podía escribir bien. Mira qué bueno. Ah, súper bien, qué rico. Y Qué de rico, vuelta. Cristina, que lo hayas podido ver. Eso es súper importante. Y que eso que te pasó en ese instante en la facultad te permite pasarlo a cualquier contexto de vida. O sea, ya no solo en el ámbito profesional, porque uno no, en este momento lo hablamos así, en un ámbito específico, que es el profesional. Pero eso que me pasó en ese ámbito lo puedo llevar a todos los ámbitos, ¿sí? Ya sea pareja, dinero, ya sea espiritualidad, donde tú quieras, puedes llevar ese nuevo pensamiento de que, oiga, esto que estoy pensando, esa creencia que tengo hoy acerca de mí, puede ser no cierta. Tal cual. Es así. Y voy a buscar métodos, acciones que me ayuden a encontrar el camino para lograr lo que deseo lograr. ¿Sí? Entonces, para resumir, los 3 puntos hazte consciente. ¿Sí? El segundo punto es, ¿de dónde viene esa creencia? ¿Sí? ¿Cómo se construyó? Y el tercero es, desafía esas creencias. Desafíalas. Desafía esas creencias en tu mente. Esos son los 3 puntos Excelente, que quería excelente. Me parece compartir. fantástico. Súper bien, Cari, que te parezca fantástico y esperemos a que, o espero y estoy seguro que todas las personas que están escuchando en este momento van a tomar esta información y van a empezar a desafiar sus creencias, ¿sí? Tal Van cual. a aplicar estos 3 puntos y van a empezar a desafiar esas creencias que hoy no los están llevando a ese lugar donde realmente quieren estar. Me encantó. Bueno, Faber, muchísimas gracias. Siempre hermoso como siempre y un gran aporte para toda la gente. Que la Ah, gente elige, toma lo que le así viene es. bien. Así es, así es. Todo el tiempo estamos eligiendo. Exactamente. Muchas gracias, Cari, a ti. Muchas gracias a todos los oyentes. Les envío un saludo, un abrazo de amor. Bendiciones en este día, les deseo. Gracias, Faber. Un beso grande. Gracias. Un beso grande para ti también. Y ya lo escuchamos al coach Faber Solano en la tarde de Radio Mix. Quédate con nosotros, me quedo con vos hasta las 4. Ya venimos.